El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nos conceda la gracia de guardar la palabra que nos concede en este día y ponerla por obra. Que el Señor nos conceda la gracia de que se cumpla en cada uno de nosotros como se ha cumplido en el pueblo de Israel, en Abraham, Isaac, Jacob, en nuestros padres. Que se cumpla esta palabra en nuestra vida, pues esto alegra al Señor y esto alegra nuestro corazón y nos invita a permanecer en la gracia del camino de la vida. Que se cumpla este salmo que hemos escuchado, el Salmo 127. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que lo escucha, que guarda sus palabras y las pone por obra. Dice: comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de su casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Tu familia estará bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, verá la prosperidad de Jerusalén todos los días de su vida. Que se cumpla esta palabra en nosotros en este día, en el que nos llama el Señor a estar junto a Él, pero también a estar junto a nuestros hermanos. Quisiera compartirles una breve reflexión del Evangelio de hoy y compartirlo con la alegría de este Dios que escucha a todos, y más aún aquel que clama, aquel que pasa por momentos difíciles en su vida. La primera lectura nos habla a nosotros precisamente de cómo Dios responde con bendiciones, sella una alianza con Abraham, con Isaac, con el pueblo de Israel, porque ellos actuaron conforme a lo que Dios quería, escucharon su voz, siguieron su camino, guardaron sus mandamientos. Pero el Evangelio nos presenta la otra cara del Señor, la cara que muchos ocultan, que hace el Señor con el pecador, que hace el Señor con aquel que hemos excluido, como en este caso en el Evangelio, este leproso, no solamente enfermo, sino en aquel tiempo considerado un pecador público. Y tan considerado un pecador y un enfermo que lo consideraban lejano de Dios, no digno del amor de Dios. Y entonces tenía que irse a vivir lejos de su familia, a escondidas, por allá en la montaña. Aún si se llegaba a cruzar en un camino con alguien, tenía que gritar: impuro, impuro, para que la persona cogiera otro rumbo y no se lo encontrara, porque podía quedar impuro y no poder ir al templo a ofrecer la ofrenda en el altar, ir a hacer la oración, porque se cruzó con un pecador, con uno que Dios ha condenado, ha señalado en su pecado. Esa es la imagen que tenemos nosotros de algunas personas todavía en este tiempo. En este tiempo nosotros también pensemos si no hemos excluido personas de nuestro corazón por su religión, si no hemos excluido personas aún dentro de nuestra iglesia porque piensan diferente a nosotros, si no hemos excluido a ese compañero de trabajo, a personas que de pronto vemos en la calle, inmediatamente nos cambiamos de acera, el que de pronto consume, el que a veces vive en situaciones de pobreza,
y realmente tiene oficios muy sencillos. ¿Cuántas veces excluimos nosotros, señalamos aún sin hacerlo tan públicamente, pero sabemos que con ese yo no me meto? Y muchas veces aún le agregamos esto que está en el Evangelio: ese Dios no lo quiere, ese le está pagando algún pecado de su familia. Todavía yo escucho personas decir: es que hay que rezar 7 misas para quitarnos el pecado de nuestros padres y de nuestros abuelos, el pecado intergeneracional, dicen algunos. ¿Y cuánto les cuesta leer el Evangelio? Y ver en el Evangelio el amor de Dios, que no lleva cuentas de los pecados de una familia y se la suma a la otra. No, por Dios. ¿Cuánto nos cuesta ver la misericordia de un Dios que, como escuchamos, este leproso se acercó al Señor, se arrodilló, sintió su pecado, su enfermedad, su exclusión, su señalamiento? ¿Y a quién buscó si no es a Dios? ¿A quién busca hoy el pecador? ¿A quién busca hoy el enfermo? ¿A quién busca hoy el que se siente excluido y señalado por su pecado? ¿A quién? Solo al Señor, solo al Señor. Y este leproso eso hace, se atreve a salir de su miseria, a salir de su enfermedad, a salir de su escondite para darse una oportunidad con Dios, porque los demás le negaron ya la oportunidad. Le negaron la oportunidad. Y es el Señor que escucha su plegaria. Dice el Evangelio: Señor, si quieres. Él acepta que lo que Dios quiera para su vida es si Dios lo quiere. Si lo tiene a bien para conmigo, me perdonarás mi pecado. Si lo tiene a bien para conmigo, me sanarás de mi enfermedad. Acepto tu voluntad, Señor. Si quieres, Señor, sé que puedes limpiar. Y dice el Evangelio: extendió su mano, lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La obra de Dios es así, suave, sin tanto divulgar cosas y milagros, y no, es suave. El querer de Dios es el querer del que extiende su mano y no le da miedo la enfermedad, no le da miedo el pecador, no le da miedo revolverse con los que dicen: mire ese amigo de publicanos y de pecadores, mírenlo, allá va, entró a una casa de un cobrador de impuestos, mírenlo. Al Señor no le da miedo eso. Diríamos nosotros, en términos de nosotros, no vive del qué dirán, no vive del qué dirán. Vive para amar, vive para amar. Extendió su mano y lo tocó. Quiero, queda limpio, porque el querer de Dios es que el pecador viva. El querer de Dios es que sus hijos vengan a Él, al amor del Padre Dios. Dice la palabra de Dios, me gusta mucho esa imagen, como la gallinita que recoge sus polluelos, sus pollitos y los coloca debajo de sus alas. Así es el amor de Dios, quiere a sus hijos cerca a su corazón. ¿Cómo no va a querer Jesús la salud de nuestros enfermos? ¿Cómo no va a estar luchando Jesús en este tiempo para que esta pandemia nos deje ya en paz? Pero miren lo que viene más adelante en el Evangelio. No solamente quiere la curación física del enfermo, sino también que el enfermo cambie su corazón. Cambie aquello que lo enferma. Si ha recibido la gracia de la salud, utilice su salud para cosas buenas. Acérquese a quien hoy lo necesita. Viva la alegría de la salud que Dios te da, tendiéndole la mano a quien hoy pasa por angustia y necesidad. Acuérdate que Dios te ha sanado
entonces provee a quien hoy está enfermo. Acuérdate que Dios te ha perdonado, entonces mira con compasión y perdona a los demás. Quita de tu corazón esa soberbia, ese orgullo que no te deja de verdad sanar de aquí dentro en tu corazón. Por eso miren, el Señor al final del Evangelio no vino a quitar nada, fue a decirnos: no olviden que lo más importante en nuestra vida es el amor que acoge, no que excluye, sino que acoge, que es el que sana, es el que perdona, es el que alegra, es el que abre caminos. Y por eso le dice a este hombre: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Vive tu fe, vívela desde tu corazón, no por quedar bien con alguien, no porque te digan: felicitaciones, te sanaste, eres un convertido. Mejor dicho, no. Hazlo en el silencio de tu corazón, allá donde solamente Dios ve y te recompensará. Pero no olvides tus obligaciones, ve al templo y haz lo que tienes que hacer, que has aprendido de tus padres. ¿Cuántas veces el Señor lo ha hecho con nosotros? Ha sanado nuestras heridas, ha perdonado nuestros pecados, y cuando muchos nos señalan, nos condenan, Él en cambio nos tiende sus alas y nos cobija con su amor. Que Dios hoy bendiga la vida de todos ustedes, sus familias, nuestros enfermos. Extienda el Señor hoy su mano sobre nuestros enfermos por los que estamos orando, y sane nuestras heridas, y sobre todo esto de adentro del corazón que ha excluido tanto, nos ha distanciado tanto entre nosotros y nos ha olvidado la gracia de quien nos une, nuestro Señor. Que María Santísima, la Madrecita linda, interceda por nosotros y nuestros hogares. Así sea.